Buenos días, vamos a ver realidad aumentada en Android, Vuforia y su estructura. El SDK de Vuforia permite construir aplicaciones de realidad aumentada basada en la visión. Está disponible para Android, iOS y como una extensión a Unity, un motor de videojuegos multiplataforma. La descripción general del sistema. El sistema cuenta con múltiples capacidades. Puede tener rastreadores múltiples o tarjetas, marcadores múltiples. Se puede hacer marcadores de imágenes, marcadores multiimágenes, marcadores cilíndricos, marcadores de mundo, marcadores de marco, interacciones de mundo real y botones virtuales. Todo esto lo podemos ver cómo integra al sistema de desarrollo de Android en Vuforia. Tiene un sistema de seguimiento de marcadores, cada uno con diferentes capacidades. Todo esto se monta sobre el sistema operativo y conjunta el flujo de video de la cámara con lo que nosotros podemos generar virtualmente, lo que es la renderización. El árbol de todos estos elementos lo podemos ver aquí. Aquí podemos ver nosotros abriendo el Vuforia Samples, o una de las muestras que nos presenta Vuforia que nosotros podemos descargar en su página. Si nosotros nos vamos al subdirectorio de app y en el subdirectorio de app vemos lo que tenemos en los fuentes, podemos ver que en los directorios, específicamente nuevamente en app, tenemos todos los elementos de reconocimiento en la nube, los marcadores cilíndricos, los directorios de image targets o los marcadores de imagen, marcadores de modelo, los marcadores múltiples, el reconocimiento de objetos, definición de marcadores, botones virtuales. En este caso, si nosotros abrimos el directorio de marcadores de imagen, podemos ver dos códigos fuentes, el image target renderer y el image targets. Si nosotros vamos por otro lado a otro directorio, que es en este caso sample applications, y ahí abrimos utilities, nosotros podemos ver aquí el sample application. Recordemos que el sample application es donde nosotros podemos poner nuestra llave que obtenemos de Vuforia. Específicamente en Sample Application Session abrimos este directorio, abrimos este archivo, y en este archivo nosotros podemos poner nuestra llave. Cuando abrimos el Sample Application Sessions, debemos buscar el init Vuforia Task, la función, y dentro de la función init Vuforia Task nosotros vamos a encontrar do in background. Dentro de do in background nosotros podemos encontrar el sessions. Dentro del sessions vamos a buscar la función set init parameters. Aquí es donde nosotros podemos poner nuestra clave que descarguemos de Vuforia. Bueno, por otra parte, retomando el image targets, en este código fuente vamos a ver que es responsable de casi todo el procesamiento de realidad aumentada, el manejo de la cámara, la visualización de superficie para renderizado y el cargado de la textura. Por otra parte, en Sample Applications, en Utilities, nosotros vamos a encontrar todos estos elementos: Cube Objects, Cube Shaders, Diffuse Light Materials, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí nos va a interesar el archivo Tipot o tetera. Este archivo Tipot o tetera contiene los datos del objeto 3D que vamos a renderizar en una de nuestras aplicaciones. Como ya vimos, nuestra aplicación de Sample Applications, cuando utilizamos el Image Target, específicamente el marcador de piedras de río, nos aparece una tetera. Es el archivo de la tetera. Si nosotros modificamos este archivo
o ponemos otro archivo aquí y lo llamamos a través del image targets, podemos cargar otros objetos en Vuforia, en este código de muestra. Este es el archivo tipo Java. Como podemos ver, pues es un archivo que declara un paquete, hace una importación del Java Neo Buffer y comienza la descripción del objeto. La descripción del objeto tiene pues el número de vértices que va a tener, las coordenadas de la textura, las coordenadas de las normales a mis vértices y un número de índice donde se describen cómo los vértices van a formar los polígonos. Estos buffers los voy a llenar yo a continuación aquí abajo. Bueno, después viene el número de índices que se van a tener y el número de vértices. A continuación vemos cómo está la construcción. Tenemos nosotros el conjunto, tenemos unas funciones que son set vértices o configurar vértices, configurar texturas, los coordenadas de la textura, configurar las normales y configurar los índices. Y a continuación podemos ver la primera función, set vértices o configurar vértices. Y aquí vienen vértices para polígonos triangulares, es decir, vienen 3 vértices con sus coordenadas x, y, z. A final de cuentas vienen puras coordenadas x, y, z. X, y, z, x, y, z, vienen todas estas coordenadas de cada uno de mis vértices. Por default, este archivo maneja vértices triangulares, entonces son vértices lo que yo tengo aquí. Y sus coordenadas x, y, z, x, y, z, x, y, z. Al final de este archivo, porque son una gran cantidad de vértices, vienen la llamada par de funciones, que me dice cuántos vértices se tuvieron y viene una división entre 3 para, como sabemos que son x, y, z, todo este número de elementos lo vamos a dividir y vamos a obtener el número total de vértices. Esta es una función que ya viene. Después viene las texturas de coordenada, perdón, las coordenadas de las texturas, otra vez x, y, z, x, y, z, x, y, z, y viene una gran cantidad de elementos de estas texturas. Debemos recordar que como son coordenadas bidimensionales, en realidad son x, y, x, y, x, y. Al final de estas coordenadas x, y, x, y, x, y, viene una función que se encarga de pasar todas estas coordenadas a mi buffer de tipo y lo mandamos a esta variable. Luego vienen, ahora sí, coordenadas x, y, z, porque son coordenadas de las normales a mis vértices, que se utilizan para los cálculos de la reflexión de los rayos de luz, de cómo la superficie se va a comportar precisamente a la incidencia de la luz. Y aquí vienen entonces mis coordenadas de mis normales, x, y, z, x, y, z. Al final de mi archivo x, y, z de las normales viene otra vez mi función fillBuffer con estos datos que nosotros acabamos de introducir y lo voy a poner en el buffer de las normales. Después viene la función setIndices o setIndices. Esta función tiene como contenido los índices que van a conformar la superficie de mi tetera. Esta superficie se forma por vértices triangulares, es decir, yo tengo índices que me describen cómo se van a unir mis vértices para formar un triángulo. Entonces tengo mi primer vértice 0, 1, 2, mi siguiente vértice 2, 3, 0, mi siguiente vértice 4 con mi siguiente vértice 5 con mi siguiente vértice 6 van a formar un triángulo. Entonces aquí tengo mi primer triángulo 0, 1 y 2, el siguiente triángulo 2, 3, 0. Todos estos índices indican cómo se van a conjuntar los vértices para formar triángulos y a final de cuentas superficies. Aquí puedo ver otra vez el llamado a fillBuffer. Este fillBuffer conjunta todos los índices que nosotros llamamos y lo manda
a un apuntador. Y aquí viene cuántos índices conjunto yo con la función tipo índices len. Finalmente viene una función obtener el número de índices y una función obtener el número de vértices. Y como resultado final del archivo de la tetera o de teapot vienen estas funciones. Esta función que me habla del tipo de buffer que yo estoy teniendo y cuál va a ser el resultado. Entonces, para el tipo de buffer que yo tengo, pues voy a ver el buffer de vértices, de textura, de coordenadas de textura, el vértice el listado del buffer de las normales y el buffer de los índices. Con esto finaliza mi archivo de tetera. Cada vez que yo quiera poner un objeto 3D, lo voy a utilizar de esta forma. Este es un archivo que puede utilizarse en Vuforia. Si yo quiero, por ejemplo, utilizar un archivo de Blender, puedo irme a Blender y generar un archivo. En este caso yo escogí un toroide. Me voy a File y puedo salvar mi archivo. Hay algunas limitantes que tiene Vuforia. Por ejemplo, no podemos cargar archivos con más de 65.536 vértices. Entonces debemos recordar esta limitante. Se pueden hacer ajustes para esto, pero por lo pronto debemos recordar de no tener más de 35.536 vértices. Bueno, una vez que generé en Vuforia mi toroide, puedo irme a guardar este archivo. Antes de guardarlo, debo asegurarme de que tenga vértices triangulares. Como podemos ver, estos vértices y estos polígonos que yo estoy manejando, estos polígonos que estoy manejando son cuadrangulares. Entonces debo editarlo para que sean polígonos triangulares o con 3 vértices. Entonces, para exportar adecuadamente el modelo a Vuforia, debemos hacer que todas las caras sean triangulares. Por lo tanto, nos vamos a la parte de modelado, de ahí nos vamos a las caras, al face, y de ahí seleccionamos Triangulate Faces. Una vez que le demos Triangulate Faces, va a cambiar de vértices, 4 vértices para describir a un polígono, a 3 vértices para describir a mis polígonos. Aquí lo tenemos, ya se cambió, ya se triangularon todas las caras. Ahora sí nos podemos ir a exportar el toroide. Esta exportación del toroide, nos vamos al menú principal, nos vamos a File, Export, y podemos escoger cualquiera de estos formatos de archivo para exportar: Volada, Alembic, Stanford, STL, FBX, GLTF, Wavefront y X3D Extensible. Cualquiera de estos nos podría servir si tuviéramos un software para transformarlo, pero lo vamos a hacer a mano. Entonces hay algunos que guardan en binario y hay algunos que guardan en formato de texto. Vamos a trabajar con los que guardan en formato de texto, como es el PLY, el OBJ y el X3D. Entonces aquí estoy abriendo un archivo de Wavefront o un archivo OBJ. En este caso le puse torus de toroide .obj. Aquí podemos ver el archivo, y el archivo viene, como podemos ver, de una manera muy transparente. Viene como tal el nombre del objeto y vienen mis vértices: vértice 1, vértice 2, vértice 3, los n vértices que yo haya utilizado. Después vienen, una vez que se acaban los vértices X, Y, Z, viene un elemento que es BT, y luego vienen las normales, que son las que también nos importan: XYZ, XYZ, XYZ. Viene una gran cantidad de normales. Por cada vértice va a venir una normal a mi vértice. Cuando se acaben las normales a los vértices, vienen mis índices. Estos índices, como podemos ver, son un poco diferentes.
tienen una diagonal. Entonces tenemos los vértices que me forman a mi superficie: 13, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 3, 1. Estos son como mis índices van a conjuntarse para generar a cada uno de mis triángulos que forma a la superficie de mi toroide. Este es torus.obj. Otro archivo que viene en nuevo texto es el .die o el de colada, me parece. Bueno, si nosotros la abrimos, vamos a ver un archivo tipo XML. Este archivo tipo XML, lo que nos interesa es ver cómo vienen sus vértices. Entonces me voy a el área donde encuentre las geometrías, y en las geometrías yo puedo encontrar cómo está mi arreglo de las posiciones, y aquí están X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z de mi toroide. Aquí extraigo mis X, Y, Z, y luego me puedo ir hasta las normales. Igual X, Y, Z, X, Y, Z son las normales a mis vértices. Una vez que se acaban mis normales, encuentro otro elemento que va a hablarme de los parámetros que yo voy a tener aquí. Estos parámetros van a ser los de la textura. Aquí los tengo, son XY, XY, XY de mi textura. A continuación yo encuentro el índice de mis vértices y cómo están relacionados. Como yo ya configuré que se guardan mis archivos en vértices triangulares, pues yo sé que estos vértices que describen a mi primer polígono son 12, 0, 0, el siguiente polígono 1, 0, 1, el siguiente polígono 0, 0, 2, y estos índices me van a servir si yo quiero trasladar este archivo al formato de Vuforia. Al final viene, como se ve, mi último triángulo, y se cierran los triángulos y la biblioteca de geometría. Estos son los elementos que yo puedo utilizar del archivo .die. Del archivo .ply, como podemos ver, aquí está el formato PLY creado por Blender, y me describe cuántos elementos tengo: 2600 vértices. Mis 2600 vértices vienen en formato XYZ. Luego me dice que vienen mis normales XYZ, y aquí vienen como tal XYZ, 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 y luego vienen los elementos de las normales. Después de los 2600 voy a tener yo 2600 elementos de normales, y después vienen mis vértices. Aquí podemos ver que mis índices que describen cómo están los vértices unidos, viene primero el primer elemento, cuántos elementos conforman a este triángulo o a este polígono. Entonces 3 elementos, y luego estos elementos son 0, 1 y 2, otros 3 elementos, 3, 4 y 5, otros 3 elementos, 6, 7 y 8. Vemos que el PLY es uno de los más transparentes que yo tengo para pasar mis datos. A continuación viene el formato WRL, que es el de X3D. Bueno, como podemos ver, es un archivo también XML. Viene la descripción del XML, viene la descripción del X3D, aquí está, y luego viene la descripción de mi elemento. Mi elemento aquí como tal me está describiendo primero cómo se conforma este archivo. Este archivo es un archivo X3D, por lo tanto primero están indicados los índices. Estos índices son 0, 1 y 2, y como en todos los elementos de X3D acaba con un -1. Esto no es un índice, es el final de mi lista de índices. Luego viene el siguiente conjunto de índices a mis vértices, y otra es mi -1. Luego mi siguiente triada de vértices y -1, y aquí viene entonces nuestra lista de índices a nuestros vértices. Una vez que se acaba esto, ya vienen como tal las coordenadas de los índices. Estas coordenadas de los índices
pues están en el formato que entiende X3D. Entonces, por lo tanto, aquí viene mi índice, otra vez 12, 1, 0, menos 1, 1, 2, 1, 14, 2, menos 1. Finalmente puedo encontrar ya mis coordenadas X, Y, Z, que están como tal, como puntos, X, Y, Z, X, Y, Z, y vienen mis triadas que definen a cada uno de mis vértices. Aquí están. Luego vienen las coordenadas de las texturas que yo puedo utilizar, y finalmente se termina mi archivo. Esos son los elementos que me van a servir para posteriormente yo poder transferir archivos de Blender a Vuforia. Todos estos archivos puedo seleccionar el que más me agrade. Hay algunos programadores que ya han hecho scripts y programas para pasar de un archivo de Blender a un archivo de Vuforia, pero nosotros vamos a ver cuál es el proceso. Entonces necesitamos conocer estos archivos. Posteriormente, en clases siguientes, vamos a ver cómo tomar un archivo PLY, colada o WRL, probablemente sea PLY, y lo vamos a pasar a un formato de Vuforia para, en lugar de desplegar la tetera, desplegar el objeto que nosotros queramos. Esto sería entonces todo por el momento. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.